Y bueno, seguramente a la hora de que hablamos de propietarios reales, pues resulta muy teórico decir, bueno, sí, mi propietario real, le armo el expediente, etcétera, pero ya en la práctica, ¿cómo me doy cuenta de que pues puede ser que el propietario real se esté ocultando en la operación? Y bueno, de eso vamos a hablar precisamente en esta lección, tomando como referencia la guía para las mejores prácticas en presentación de operaciones inusuales y operaciones internas preocupantes. En esta guía de mejores prácticas encontramos la definición de partícipes y nos dice que los partícipes y o relacionados son el titular, cotitulares, terceros autorizados, representante legal, propietario real, proveedor de recursos, obligado solidario, apoderado legal, beneficiarios, entre otros. Y bueno, nos habla en esta guía acerca de cómo los vamos a incluir dentro de la presentación de los reportes de operaciones inusuales y de internas preocupantes, pero en este caso vamos a enfocarnos en un apartado que está en este documento que nos habla de ejemplos de indicadores que nos pueden demostrar que se está dando un caso de ocultamiento de la identidad del propietario real. Este documento nos indica que durante el desarrollo del informe sobre las vulnerabilidades asociadas al ocultamiento del propietario real, eh, 106 casos de estudio fueron presentados por el GAFI y miembros del grupo Egmont. Y después de hacer un análisis de todos estos casos y de analizarlo y discutirlo entre las diferentes unidades de inteligencia financiera, las autoridades competentes y sector privado identificaron una serie de indicadores de ocultamiento del propietario real. Y eso es precisamente de lo que vamos a platicar en este momento. Estos indicadores se van a dividir en tres grandes grupos, indicadores que tienen que ver con el cliente o usuario, con las empresas fantasma o con las transacciones que se llevan a cabo. En el caso de las de cliente o usuario, pues vamos a ver el documento ahora a detalle, pero de manera general podemos observar que hay 9 puntos donde nos dice, si el cliente se muestra renuente para proporcionar información personal, bueno, ese es un indicador de que puede estarse ocultando al propietario real. Aquí importante porque, por ejemplo, esto es algo que debe de analizar y observar quién, la primera línea de defensa, que son el área de atención a clientes, es decir, tus promotores, tu área de promoción es quien se va a dar cuenta si esta persona está renuente a proporcionar información personal. Si se muestra renuente o es incapaz de dar ciertas explicaciones que podrían ser lógicas con relación a su actividad, eh, situaciones de su trabajo, de sus fuentes de ingresos, etcétera. Información sobre los individuos o personas relacionadas que no nos hacen clic, personas morales o regímenes jurídicos que puedan generar alguna alerta. Discrepancia entre la supuesta riqueza del fideicomitente y el objetivo de la liquidación. Aquí nos está hablando de fideicomisos. Dependiendo del tipo de entidad a la que tú pertenezcas, habrá algunos indicadores que sí puedas tú observar y otros que digas, bueno, pues yo no soy banco, eso yo no lo podría ver, o eso solamente lo podría ver a lo mejor quien tenga cuentas de ahorro, que realice transmisiones de dinero, transferencias internacionales, etcétera. Pero vamos tomando qué es lo que te puede servir a ti. Individuos o personas morales o regímenes jurídicos, examinación de los registros del negocio, estructuras corporativas complejas no requeridas o relaciones bancarias simples que utilizan intermediarios profesionales para llevar a cabo una relación bancaria que debería ser algo muy simple. Ahora vamos a ver a detalle más adelante el documento completo porque es bastante extenso y creo que más que leerlo o estarlo replicando, es importante que ustedes lo lean, lo analicen y verifiquen de cuáles de estos pueden ser aplicables para sus entidades. Siguiente grupo de indicadores es el que se refiere a las empresas fantasma,
Y aquí tenemos también pues bastantes puntos que uno tiene que ver con los propietarios y directores designados, estas coincidencias que puede haber entre grupos de empresas. Registros masivos de direcciones, la misma dirección en todos, ¿no? Solo una dirección de correo, o no se realizan actividades de negocios reales, o no tienen presencia física, o no pagan impuestos, jubilaciones, contribución del fondo del retiro o beneficios sociales, o no tienen personal, o hay solamente una persona como miembro del staff, o esa empresa únicamente facilita la realización de transacciones y no parece generar riqueza. Todos estos son indicadores de situaciones vinculadas con empresas fantasma, las cuales pues se utilizan como fachada, ya hemos visto varios ejemplos, para esconder quién es el dueño real de los recursos. Finalmente, tenemos indicadores relacionados con las transacciones, que puede ser, por ejemplo, que el cliente, tanto el que realiza el pedido como el cliente beneficiario, de múltiples transferencias internacionales de fondos salientes. Las conexiones entre las partes son cuestionables o generan dudas que no pueden ser explicadas por el cliente. El financiamiento es proporcionado por un prestamista, ya sea una persona física o persona moral, distinta de una institución financiera conocida. Préstamos recibidos por terceras partes privadas sin ningún documento, transacciones que tengan un comportamiento inusual, recursos involucrados en las transacciones, o puede ser que un activo se compra con efectivo y luego se utiliza como garantía para un préstamo dentro de un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, este puede ser un indicador que sí pueda detectar, por ejemplo, una SOFOM. Siguiente, uso inexplicable de poderes notariales u otros procesos de delegación de autoridad como cosas que no nos hagan sentido. Es por eso que si nos damos cuenta, todos estos indicadores pues están muy padres en la teoría, pero en la práctica requiere un entrenamiento y una actualización permanente de la cultura en relación con este tema de prevención. ¿Qué es lo que está pasando en el día con día? ¿Cómo le afecta a mi entidad? ¿Cómo puedo yo llegar a tener esta sensibilidad de detectar ciertas situaciones? No todo se puede ir a sistema automatizado. Si nos damos cuenta, hay muchas cosas de las que vemos en estos indicadores que no son necesariamente por sistema automatizado, sino por la experiencia que tenga el personal que está viendo estas situaciones. De ahí la importancia de una capacitación adecuada en los distintos niveles. Recordemos también cuáles son las 3 líneas de defensa. Pues la primera es atención al público. Segunda, el área de cumplimiento, y la tercera, la auditoría. Entonces es importante que para poder identificar o darnos cuenta de que se están gestando estos indicadores, debemos tener una capacitación y una cultura de cumplimiento y de situaciones reales de manera permanente. También están el uso inexplicable de fideicomisos expresos y o relaciones incongruentes o inexplicables entre beneficiarios y las distintas clases de beneficiarios en un fideicomiso que resultan incongruentes. Es decir, todo aquello que nos resulta como incongruente, que no tiene relación, que no nos están dando explicaciones completas, etcétera, todos estos serán indicadores de que algo, de que se estaba dando una situación donde se está escondiendo quién es el verdadero propietario real. Y ya decíamos que el nombre del juego aquí en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es quién. ¿Quién es el que está atrás de todas estas operaciones? Y cerrando este capítulo, tenemos que son 3 tipos de indicadores relacionados con ocultamiento de propietario real, que tienen que ver con los clientes o usuarios, los cuales las señales se pueden dar desde la contratación y durante todo el tiempo que dure la relación comercial. Las empresas fantasma, que es una de las técnicas más recurrentes para el lavado de dinero y tiene que ver muchas veces con incongruencias fiscales, con coincidencias de domicilios, socios, falta de presencia física, etcétera. Y las transacciones, bueno, definitivamente un sistema de monitoreo bien afinado permite identificar los comportamientos que no, tal vez uno solo no nos dice mucho, pero ya sumado con otras coincidencias, son indicadores de probables ocultamientos del propietario real. Y ahora vamos a ver el documento fuente, que es este de mejores prácticas
encontramos aquí en la página 45 de alertas internacionales, pues esta lista de indicadores de clientes donde, por ejemplo, nos dice el cliente usuario se muestra renuente o es incapaz de explicar pues sus actividades comerciales, la identidad del propietario real, la fuente de riqueza de los recursos, por qué está llevando sus actividades de una manera determinada, con quién realiza operaciones, la naturaleza de sus relaciones comerciales con terceras partes, etcétera. Y entonces aquí vemos este listado, que ya les decía que es bastante extenso. Individuos o personas relacionadas, pues nos hablan de la insistencia del uso de un intermediario, si están evitando contacto personal recurrentemente, si son ciudadanos extranjeros sin negocios en el país, si se niegan a cooperar o proporcionar información, datos y documentos usualmente requeridos para alguna transacción, si son PEPs o tienen relaciones familiares o profesionales con una PEP, si están llevando a cabo transacciones que parecen extrañas dada la edad del individuo, si han sido sentenciados por fraude, evasión de impuestos o delitos graves. Aquí muchas veces me preguntan, Maribel, ¿qué tanto tenemos que investigar? ¿Qué tanto tenemos que meter dentro de nuestro sistema? Y aquí, pues, como vemos, es una lista bastante extensa, que es importante que la lean. Esto sí, les voy a pedir que la lean a detalle de la página 45 hasta la página indicadores de empresas fantasma, los de transacciones, hasta la página 50. ¿Ok? Aquí terminamos en esta... Digo, si quieren leer todo el documento, bienvenidos, pero por lo menos para este tema que nos ocupa en cuanto a indicadores de ocultamiento propietario real, de la 45 a la 50, leer este documento y me dicen, ¿qué tanto me voy a implementar? Y la respuesta siempre la vamos a encontrar en el enfoque basado en riesgos, donde nosotros, a medida que vamos identificando un mayor riesgo, nos vamos más a fondo, pedimos más información, llevamos a cabo un mayor análisis, etcétera. ¿Cuáles vamos a poner dentro del sistema automatizado? Bueno, para eso es nuestro enfoque basado en riesgos, precisamente para hacer una medición del riesgo de toda la entidad y poder determinar qué tan sofisticado va a ser nuestro sistema, qué tantas alertas vamos a configurar en este. Si nosotros somos una entidad de riesgo medio, riesgo inherente, recuerda, el inherente es el que tenemos por nuestra naturaleza, o bajo o alto, no importa, de cualquier manera hay alertas que tenemos que configurar en nuestro sistema. Qué tan profundas o hacia dónde tendrán que ir dirigidas dependerá de los resultados de nuestro enfoque basado en riesgos. Por eso, siempre todo lo que es la gestión de prevención de lavado de dinero tiene que estar fundamentado en un análisis correcto del enfoque basado en riesgos de la entidad, porque si no empezamos a desarrollar todo esto en el sistema automatizado y a lo mejor hay muchas cosas que no las requerimos. Tenemos que ver a qué se dedica la entidad, nuestro tipo de clientes, qué productos ofrecemos, cómo transaccionamos, etcétera, y en función de eso podremos determinar qué tanto vamos a implementar, cómo lo vamos a implementar. Por lo pronto, pues de tarea de la 45 a la 50 y hacer precisamente este análisis. ¿Qué es lo que podemos implementar en nuestras entidades? Gracias.